Y todo trabajador tiene que competir, por otra parte, con otros trabajadores. El coche que se fabrica ahí se puede fabricar en otro sitio. Y el coche que se fabrica aquí, que se fabrica en Japón no, tiene marca japonesa, pero se fabrica en Taiwán, o en Corea, o en Indonesia, no sé. Pero no lo podemos mandar a lavar a Japón, pues ahí, en España sabemos que había por lo menos 4,5 millones de trabajadores dispuestos a venir a lavarlo aquí. Y yo tengo que decir que no me parece mal, francamente, que no me parece mal. Vamos, de hecho todo el mundo dice que no le parece mal, todo el mundo dice que le parece muy bien. Todo el mundo cuando va a comprar, sea el coche o el lavado del coche, va a donde es más barato. Y cuando va a donde es más barato, pues como diría un neoliberal, como decía Milton Friedman, vota con sus euros. Vota con sus euros que vengan libremente los trabajadores aquí y vota con sus euros que se fabriquen los coches allí en vez de aquí. Es que cuando le toca nuestro empleo decimos, no, nuestro no, nuestro que se quede aquí, nuestro que no se lo lleven, nuestro que nos lo protejan, etcétera. Pero a la larga la dinámica es esa. Entonces, ¿qué pueden hacer los trabajadores, que en principio somos todos, qué pueden hacer las poblaciones, las ciudadanías de los países económicamente más o menos avanzados, en posición de ventaja, etcétera, en esa situación? Podemos destruir las máquinas, podemos prohibirlas. Los gremios lo hicieron un tiempo, las corporaciones lo han hecho algunas veces, cuando han podido frenar una tecnología que no les interesaba porque querían antes amortizar otra o lo que fuera. Podemos prohibir la inmigración. Podemos tratar de que las empresas no se vayan. No tengo muy claro cómo haremos que vengan, si saben que no les vamos a dejar irse. Y me acuerdo hace unos años cuando llegó el tripartito al gobierno de Cataluña, enseguida se montó un conflicto porque la empresa Samsung, me parece que era, se iba. Y había un gran escándalo sobre la deslocalización de la empresa, pero es que se llamaba Samsung. No se llamaba Terradellas, ni Bonet, ni Puyol, era Samsung. Había venido antes de irse. Uno luego puede discutir si le dimos demasiados créditos, si se van de mala manera, y tal, pero el caso es que antes de irse vinieron. Bueno, pues esa es la tónica. ¿Qué puede hacer un país o qué puede hacer su gobierno frente a eso? Puede prohibir esos movimientos. Puede aislar la economía, probablemente al final termine mal. La otra posibilidad que tiene, bueno, puede competir con salarios más baratos, por supuesto. Inglaterra lo ha hecho en parte. Hay empresas que se han ido de Eslovaquia a Inglaterra, o de países del sur de Asia a Inglaterra, al sur de Inglaterra, porque era más barata la mano de obra allí. O hay una tercera manera, que es hacer un mejor trabajo. O impides al otro que compita, cierras la competencia. Todas sus formas. Cuando digo cerrar la competencia, yo sé que a mucha gente le suena bien, pero cerrar la competencia, por ejemplo, es cerrar las puertas a la inmigración. A mí me da igual decir competencia entre productos o entre trabajadores o decir inmigración o importación. La inmigración y la importación son lo mismo. Podemos importar trabajadores y traer mercancías inmigrantes. En el fondo es lo mismo. Es cuestión de si uno admite esa competencia o no. Esa es una posibilidad. Cerrar esos mecanismos competitivos. La otra es competir con salarios más bajos. La tercera es competir con un trabajo mejor. Y eso se llama cualificar el trabajo. Cualificar el trabajo pasa por, no solo, pero pasa también por reforzar la educación. No solo la educación escolar, sino también la formación continua en las empresas, ocupacional en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Pero esa es otra fórmula. ¿Qué diferencia hay entre esta fórmula y las anteriores? Pues hay sobre todo una. Las anteriores son todas teóricamente juegos de suma cero. Si yo gano lo que yo gano, el otro lo pierde. El empleo que no le permito coger, que por lo tanto lo cojo yo, es el mismo, es un juego de suma cero, lo que no se lleva él me lo llevo yo. En la práctica no lo es. En la práctica no es un juego de suma cero, es un juego de suma negativa, porque si yo tengo mi empleo garantizado porque no puede venir nadie a quitármelo, algo menos me esforzaré. Mejor problema del funcionariado, etcétera. Mientras que cualificar la fuerza de trabajo es un juego de suma positiva. Un juego de suma positiva es un juego en el que todos ganan. Cualificar la fuerza de trabajo es abrir la puerta a hacer lo mismo de mejor manera o a hacer otras cosas.
Si hacemos lo mismo de mejor manera, pues ganará en calidad del producto, en precio, lo que sea. Y si hacemos otras cosas, pues hacemos otras cosas que antes no se hacían, ¿no? De manera que hoy realmente la manera, yo diría la mejor manera, en última instancia, la única manera que tiene un gobierno de proteger el mercado de trabajo y las oportunidades de empleo, etcétera, de su población es cualificarla. Hay otras más cortas, más breves, quizás resultados más inmediatos, más visibles, pero cerrar la puerta a la inmigración. Bien, se puede hacer. O cerrar la puerta a ciertas importaciones, o prohibir que una empresa se vaya. Muy bien, a lo mejor te da votos mañana, a lo mejor conserva 200 puestos de trabajo hoy y ganas 400 votos mañana, pero a medio plazo ya es desastroso. A medio plazo es un juego no ya de suma cero, sino, como he dicho, de suma negativa. Es posible, además, explicarlo también de una manera esquemática, simplificadora, caricaturesca, etcétera, pero que creo que se entiende. Imaginen ustedes una sociedad con un nivel tecnológico bajo. Una sociedad en la cual, una sociedad, por ejemplo, de caza-recolección, si lo que hay que cazar no es muy grande ni muy peligroso, y lo que hay que recolectar pues crece más o menos fácilmente. Si hay que cazar caracoles y conejos y recolectar setas, pues lo que hay que aprender se aprende pronto. Lo que hay que aprender para vivir, pues lo aprende un niño o una niña a los 10, 12 años, lo que sea, no lo sé. Imagina una sociedad un poco más avanzada en la cual hay unas tecnologías un poco más complejas, pues que requieren, yo qué sé, 5, 10, 15 años de aprendizaje en total. O sea, que uno puede aprender lo que tiene que aprender, uno tiene que aprender a leer y a escribir, a rezar, a participar en la asamblea del pueblo y a desempeñar un oficio, y eso a los 20 años se ha aprendido, a los 15, depende. Bien, si no lo has aprendido a los 15, lo puedes aprender en los 15 siguientes, ¿no? Si no hiciste bien tu aprendizaje entre los 10 y los 15, a lo mejor puedes hacerlo entre los 15 y los 20. Ahora bien, ¿qué es una sociedad del aprendizaje? Una sociedad del aprendizaje es una sociedad en la cual decimos, hay que seguir aprendiendo a lo largo de la vida. No es un capricho, sino que hay que seguir aprendiendo a lo largo de la vida, pues porque yo, pues no sé, yo empecé a manejar ordenadores con una cosa que se llamaba MS2. Después pasó a llamarse Windows, después Windows 1, 2, 3, 5, luego vino, no me acuerdo ya, 90, 95, 2000, Vista, ¿no? Pues Vista, ahora 7, luego va uno y se pasa al Mac, ¿no? No paras nunca en eso, pero en otras cosas tampoco. En general, en los procesos productivos no terminas nunca de aprender. Si no terminas nunca de aprender, es lo que llamamos una sociedad del aprendizaje. No sé, el aprendizaje será una cosa para unos volverán a la universidad, otros bastarán con los manuales, a otros les darán cursillos en su lugar de trabajo, el que nos vende el vídeo, el reproductor de vídeo, bueno, ya no son de vídeo, de DVDs, etcétera, pues cuando llega a casa dice, no, que salga el niño, que se lo entiende, etcétera. Hay que seguir aprendiendo. ¿Esto qué significa? Que no terminamos de aprender a los 15, ni a los 20. Que no vivimos ya un ciclo de 60, 70, 80 años de vida, de los cuales 20 o 15, si descontamos los 5 primeros, o 10 fueron de aprendizaje, y lo que no aprendí a la primera lo aprendo a la segunda. En una sociedad en la que lo que hay que aprender es limitado, tiene siempre una segunda oportunidad, una tercera y una cuarta. Es verdad que no es lo mismo, que las neuronas van estando más rígidas y quien no las ejercita de entrada lo tiene más difícil después, pero tienes más oportunidades. Pero en una sociedad del aprendizaje, como la que debemos llegar, ya no es así. Porque yo puedo tener una segunda oportunidad, pero el que aprovechó la primera no se va a quedar esperándome. De manera que podemos representarnos la sociedad como ese pasaje de la Biblia que por casualidad, y solo por casualidad, se llama la parábola de los talentos. ¿No? En la parábola de los talentos, el Señor regresa a la casa, a la hacienda, y recibe a los siervos, a los cuales había entregado 2, 3, 10 denarios, y se había marchado y les había dicho, cuídamelos y tal igual. Y entonces recibe a un siervo que dice, Señor, me diste, no me acuerdo las cantidades, ¿no? Me diste 10 denarios y yo los invertí en un banco. Les aseguro que hay una Biblia cuya versión dice en un banco, yo no sabía que había bancos entonces, pero bueno, yo los invertí y los convertí en 15. Y entonces el Señor dice, ven a mí, buen siervo, tú gozarás, disfruta de mi gozo, y no sé qué, y no sé cuándo, lo felicita, lo premia, lo lleva al banquete, etc. Y entonces llega un siervo que dice, Señor, me diste 2, 3 denarios,
y yo, que sé que no te gustan las aventuras, los enterré